¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues yo estoy muy contento de poder compartir con vosotros esta experiencia que estoy viviendo a bordo del Mazda CX-60 Diesel 6L, es decir, la versión con el motor 6 cilindros en línea. Estoy circulando por la ciudad, estamos pasando Resaltes y Badenes y acabo de terminar un viaje con el coche de algo más de 200 kilómetros, más o menos, que ha tenido además en su interior algo que no tenemos mucha costumbre de hacer, que es una prueba precisa de consumo. Mazda quería que probáramos, un grupo de personas, exactamente si el anuncio del consumo de este coche, que es verdaderamente interesante, anuncia 5 litros, hablamos de un SUV que va hacia los 4,8 metros de longitud, un SUV grande ya, de cierto tamaño, y con 1.800 kilos de peso, a ver si realmente cumple con lo que promete, o como digo, lo que es lo mismo, en la versión de 200 caballos, 5 litros a los 100 homologados. Y bueno, pues durante el vídeo te voy a contar todas las prestaciones y todas las características de este motor diésel de Mazda al que teníamos tantísimas ganas de meterle mano, cosa que ya hemos hecho, tenemos toda la información y te la voy a ir desgranando de la mejor manera, me voy a esforzar posible para podértelo contar todo porque es muy interesante y esto verdaderamente promete. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, como sabéis, Mazda anunció, yendo completamente al sentido contrario que la mayoría de fabricantes que están desinvirtiendo en motores térmicos hasta cierto punto, es decir, lo que no están haciendo es desarrollar motores térmicos nuevos, que son unos auténticos monstruos de consumir recursos, dinero, porque hay que gastar cientos de millones, cientos y cientos de millones en desarrollar motores nuevos. Lo que están haciendo los fabricantes ahora es adaptar sus motores a las futuras normas de contaminación y ojo que lo que viene son curvas con el tema de la Euro 7 y precisamente el problema de que los diésel ahora van a tener que tener las mismas emisiones que los gasolina. En la Unión Europea han decidido unificarlo y hay una sola medida de emisiones de óxido de nitrógeno en lo que se refiere a los motores térmicos y la tienen que cumplir los diésel también. Y este motor precisamente, según Mazda, ya está preparándose y preparado para poder llegar a ese hito y a ese momento. Pero bueno, la noticia era que no solamente Mazda sacaba 2 motores nuevos térmicos, sino que además sacaba uno de gasolina y uno diésel y además eran de 6 cilindros y además en línea. O sea, todo lo que nos gustaba y nos apasionaba de los motores de combustión interna térmicos en los años 90 y en los primeros 2000 lo tenemos en la década de los 2020 en un paquete nuevo con toda la tecnología que hay hoy en día. Suena atractivo e interesante, ¿no? Bueno, pues es muy interesante y atractivo también como estamos conduciendo esta versión diésel. Os voy a dar un detallito nada más. Este coche, ahora nos van a dar el consumo exacto del vehículo, tiene prácticamente 1000 kilómetros, 980 kilómetros de autonomía en el indicador y ya llevamos 200 kilómetros recorridos. El que quiera que vaya echando cuentas. Mientras tanto, dejadme que os cuente un poco cuáles son los detalles y los secretos de este vehículo y de este motor, que esencialmente parten, como digo, de un bloque de 6 cilindros en línea cuya cilindrada ya llama la atención. 3.3 litros, 3.300 centímetros cúbicos. ¿Y esto qué explicación tiene? Pues una muy sencilla. Lo que ha hecho Mazda es partir del motor 2.2 diésel que ya está vendiendo y fabricando en el CX-5. Y le ha aumentado 2 cilindros más y los ha puesto en línea. O sea que hablamos de 550 centímetros cúbicos por cada cilindro. Por lo tanto, 6 cilindros, 3.300 centímetros cúbicos. Lo segundo interesante e importante es que hay 2 versiones del motor, una de 200 caballos y otra de 250 caballos, 450 newtons metro esta versión de 200 caballos, 550 newtons metro la versión de 200, casi 250 caballos, un poquito menos. Es una bestia de par, es una bestia de tirar de remolque, este puede tirar más de 1.800 kilos de peso, el 4x4, la versión más potente de 245, aún más. Y lo interesante aquí también es que este par lo consiguen en un rango de revoluciones bastante amplio. En el caso de la versión de 200 caballos que nos ocupa hoy, estamos hablando de entre 1.400 y 3.000 revoluciones, poder contar con esos 400 newtons metro de par. Todo está pensado, como te puedes imaginar, para dar el máximo de rendimiento, el mejor rendimiento, pero si lo piensas bien, 3,3 litros y además 200 caballos de potencia no es una relación entre cilindrada y potencia especialmente agraciada. Además, no hay un sistema biturbo, ni tenemos un turbo que tenga nada especial, es un turbo de geometría variable como el que se monta en la mayoría de automóviles diésel de hoy en día, no tiene doble entrada ni nada especial, turbo de geometría variable con control electrónico, por supuesto, y la gracia de todo esto, al final, el secreto está en que lo que quería Mazda era llenar el motor al máximo de aire. Si te fijas, la potencia entre la versión 2.2 y la 3.3
es mínima. La versión de 4 cilindros se acerca peligrosamente a los 200 caballos, que es justamente la que tiene este. Entonces, ¿dónde se ha ido todo eso? ¿Dónde está ese tercio extra de cilindrada que tiene este coche? Pues básicamente en llenar los cilindros de aire. Es muy curioso e interesante como lo que busca Mazda es encontrar, como ya hizo con los Skyactiv X, la forma de tener la mezcla más pobre el máximo de tiempo posible. Y por eso un motor con una cilindrada bastante grande diésel, con un único turbo y con una potencia más bien modesta para lo que se estila hoy en día, 200 caballos. Al final, el tamaño del motor no es tanto para conseguir prestaciones locas, ya os digo que con un 6 cilindros y 200 caballos, con la fuerza que tiene, vamos más que sobrados con este motor, sino para reducir los consumos. Es muy interesante cómo Mazda ha aprovechado la disposición de los 6 cilindros en línea, no solamente añadiendo 2 cilindros, sino además permitiendo dejar hueco a los lados para poder compactar al máximo, de la manera más absolutamente unida posible, la mayor parte de elementos que dependen del calor y también de la distancia para que no haya pérdidas térmicas y de esa manera hacer el motor más eficiente. Y es especialmente llamativo como el sistema de inyección de urea está aquí mismo y todo el sistema primero de reducción de filtro de partículas y el primer catalizador junto con el turbo está todo alineado a un lado, mientras que toda la parte de admisión está igualmente alineada al otro lado. Igualmente el colector de escape va directamente unido a la culata para aprovechar al máximo efectivamente la temperatura y mejorar el rendimiento. Y al final, gracias a eso, a que el motor son unos pucheros no muy gordos que van haciendo una fila, lo que han conseguido es tener el máximo de elementos que necesita este motor para cumplir con las normas de contaminación de la forma más compactada, pero también accesible posible hasta donde podemos ver, porque luego la cosa continúa por debajo con más sistemas de descontaminación, específicamente el catalizador y ya pues todas las líneas para acabar en la línea de escape con el silencioso entre medias. Pero es una disposición muy llamativa y que desgraciadamente no nos podemos permitir el lujazo de poder ver y poderte enseñar, porque cada vez hay menos coches como este. Lo segundo y muy importante es el diseño del momento en el que hay la explosión en el interior del cilindro. Lo que ha hecho Mazda es intentar unificar al máximo el momento en el que se concentra toda la energía, en el momento que es más eficiente, que es justo cuando el pistón está en todo lo alto del punto muerto superior. Ahí es donde aplicar la energía más eficiente. Así que lo que ha buscado Mazda es concentrar el máximo de energía en ese punto en el mínimo tiempo posible, puesto que, como digo, lo que quiere es la máxima eficiencia y la mezcla más pobre posible. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues no hay nada extraño ni especial por la parte de la inyección, sino más bien el único y último hito en el dentro del motor que ha conseguido encontrar Mazda es el diseño precisamente de la cámara de combustión. La cámara de combustión de este coche tiene unos pistones con unos rebajes, ellos le llaman en inglés double egg, doble huevo sería la traducción al castellano, pero básicamente el pistón está partido en dos orificios, en dos huecos, de tal manera que tienes como dos mezclas en paralelo creándose antes de tener, digamos, la explosión principal. Por eso es un sistema que podríamos considerar como con una precámara de combustión. Al final lo que acaba generando es un torbellino con una doble mezcla, un doble frente de llama, de tal manera que es como, entre comillas, con muchas comillas, estuviéramos duplicando por dos la cámara de combustión con esta forma especial que tienen los pistones. Y con esto al final, con esta premezcla, lo que se consigue es, con dos inyecciones previas de aire y de combustible, en las subsiguientes inyecciones del sistema de inyección, que tiene una presión y un número de inyecciones habitual en los automóviles diésel de hoy en día, es, como digo, concentrar mucha energía y tener una mezcla muy pobre. Hay un tercer elemento aquí que es fundamental para que este motor pueda funcionar hoy en día correctamente, que es el asunto de las emisiones de óxido de nitrógeno. El óxido de nitrógeno que tienen la mayoría de los automóviles diésel hoy en día en exceso, viene por un exceso de temperatura dentro de la cámara de combustión, que es un efecto pernicioso. Que haya mucha temperatura dentro de la cámara de combustión no es algo malo, pero sí que genera ese efecto pernicioso. Bueno, de esta manera y con esta tecnología, Mazda dice que ha conseguido controlar y enfriar la cámara de combustión metiendo mucho más aire y concentrando mucho el momento en el que se genera la energía principal, haciendo que se pueda extender todo este sistema de mezcla pobre en un rango de revoluciones bastante más amplio de lo normal. Estamos hablando que el sistema este de CPI de la marca es capaz de estar funcionando de una manera plena, con la EGR también a pleno rendimiento,
pues allá desde las menos de 1000 revoluciones hasta las 2500 revoluciones. El motor tiene, como digo, el par máximo constante hasta las 3000. Y todo esto, pues lo que acaba generando es que efectivamente en más zonas de la combustión del motor consigamos tener una mezcla ultra pobre y además una temperatura muy fría, con lo cual podemos llevarlo más allá que en un motor diésel convencional. Al final, en resumen, 5 litros a los 100 homologados. No hay ningún coche en el mercado que tenga un consumo parecido, solo hay una marca que tiene la excelencia máxima en diésel, que es Mercedes, que con el C220 CDI no llega a los 5, son 5,2, está muy cerquita, pero no llega a los 200 caballos más 5 litros que tiene esta versión. Y luego hay un tercer elemento más, que ya no tiene que ver con el motor de combustión interna, sino con el sistema de electrificación que tiene este vehículo, y es que este coche diésel además es un vehículo hibridado ligero, tiene un sistema de 48 voltios con una mini batería de 0,33 kWh pequeñita, pero tiene también una máquina eléctrica que tiene 150 Nm de par. Y esa máquina eléctrica, aparte de ayudar al motor a funcionar, lo que tiene también es la posibilidad no solo de recuperar energía, sino de apagar el motor para que cuando estamos circulando en el modo a vela, el motor esté completamente desconectado de la transmisión. Eso reduce también bastante el consumo y forma parte del secreto. Ahora mismo acabo de levantar el pie del acelerador y el motor está desconectado. Es llamativo, es curioso que como esta máquina eléctrica es bastante potente para lo que se estila en un híbrido ligero, el coche no va completamente a vela, sino que está reduciendo un poquito porque está recibiendo regeneración de energía por parte del motor eléctrico hacia la batería. Estaría bien que hubiera habido un modo a vela, pero Mazda ha decidido hacerlo así. La gracia es que cuando el motor está apagado, tú pisas el acelerador en momentos favorables, en llano, pero especialmente en bajada, a baja velocidad, puntita de gas, puedes incluso ganar un poquito de velocidad sin que el motor térmico se encienda como si fuera un vehículo eléctrico. Así que con todos esos factores, lo que estamos sumando es que en el ciclo de homologación este vehículo acabe teniendo muchos momentos en los que el motor está apagado y eso forma parte del ahorro de combustible. Al final, en el circuito que nos ha preparado Mazda, que no era un circuito para nada fácil, es un circuito exigente en el que hemos subido por una carretera de montaña y hemos tenido que curvear, y en definitiva no era un circuito para favorecer los consumos. La segunda mitad, lógicamente, hemos empezado a nivel del mar, hemos subido por la montaña y a continuación hemos vuelto a bajar al nivel del mar y por lo tanto en la segunda mitad el consumo se ha ido reduciendo del viaje. Pero al final hemos acabado sumando un consumo de 4,7 litros, hemos reducido incluso el consumo. Ahora vamos a ver el dato exacto con la medición precisa con los compañeros de Mazda. De marcador hemos estado en 4,7 litros, lo cual es incluso por debajo del consumo homologado, y lo único que hemos hecho, he ido con mi compañero Javier Gómara conduciendo, lo único que hemos hecho es conducir con tiento, que no es tiento sino atención en lo que estábamos haciendo y respetando los límites de velocidad en la carretera, y con eso hemos conseguido un consumo extraordinario. Así que os puedo decir que realmente el sistema funciona. Pero si os parece, vamos a ver exactamente cómo hemos hecho el proceso de medición del consumo para hacerlo con precisión y a ver exactamente dónde ha quedado el consumo una vez que hemos hecho el rellenado y si nos ha mentido o no el ordenador de a bordo. Esta primera toma de contacto con la versión diésel del Mazda CX-60 de 6 cilindros tenía el objetivo de que pudiéramos comprobar cuánto gasta este vehículo en un uso real. Para ello se nos ha organizado un circuito que tenía 200 kilómetros de distancia y una duración libre. Se nos pidió que no fuéramos pisando huevos, pero tampoco lógicamente de carreras, porque había una competición entre todos los invitados a ver quién gastaba menos combustible. Además de eso, Mazda trajo a un piloto inglés experto en conducción económica para hacer el mismo recorrido justo antes que nosotros y comprobar frente al experto, bate récords, cómo estábamos en nuestro nivel de conducción y qué consumo le podíamos ser capaces de sacar a este coche. Condujimos en parejas, a mí me tocó con mi buen compañero y amigo Javier Gómara de Motor.es, al que veis ahí en la faena conduciendo concentrado. Hubo una primera mitad del recorrido que picaba hacia arriba, salimos y llegamos a nivel del mar y no nos pusieron en un circuito que fuera especialmente ventajoso para el coche porque tuvimos que recorrer un par de puertos de montaña y pasar la mayor parte del tiempo conduciendo en montaña y en subida para en la segunda mitad del recorrido deshacer justamente esos metros y acabar de nuevo a nivel del mar en unas condiciones mucho más favorables para el consumo del vehículo. A mí me tocó conducir en esa primera mitad en el que llegamos a un consumo de aproximadamente 5,5, llegué a ver 5,6 y cuando le pasé el testigo a mi compañero Javier Gómara estábamos en
en 5,3, 5,4 aproximadamente. A partir de ahí, con terreno favorable y aprovechando más las inercias precisamente porque el terreno picaba siempre en horizontal completamente, en llano o hacia abajo, el consumo comenzó a reducirse y lo único que hicimos uno y otro durante todo el recorrido fue conducir con tiento, pero manteniendo los límites de velocidad, eso, al límite. No condujimos especialmente despacio ni utilizamos técnicas especialmente agresivas como poner el coche en punto muerto todo el tiempo en grandes bajadas, jugarnos el tipo tomando curvas ciegas sin frenar y cosas por el estilo. Y el resultado fue verdaderamente sorprendente. Mazda se lo tomó muy en serio y tenía una máquina para rellenar el depósito de combustible. Salimos con el coche con el depósito lleno para intentar ir al milímetro del consumo sacando burbujas de aire y demás, como puedes ver en esas sacudidas que le están dando en esos zambombazos. Al final 4,7 litros marcaba el ordenador de a bordo al llegar, que se convirtieron después de medir el rellenado del vehículo en 4,69, o sea que lo clavamos. Algunas personas hicieron menos y algunos consumos que son un disparate como 3,5 o 3,6, que tienen sin duda errores en la medición o algo se hizo mal o algo se hizo de manera, digamos, no justa. Porque os tengo que decir que nuestro piloto, experto en conducción ahorrativa, hizo 4,45 conduciendo él solo. Nosotros llevábamos algo más de 100 kilos extra en el coche, íbamos 2 personas y mochilas de cámara, y un consumo de 4,69 correla perfectamente con el consumo que sacó el especialista si le añadimos el sobrepeso que llevábamos nosotros. Así que nos podemos quedar con una conclusión que a este coche en condiciones súper favorables en este recorrido se le podría haber sacado 4,5 litros de consumo. No existe ningún coche que yo recuerde en el mercado que con el tamaño, los 1800 kilos del CX60 y su aerodinámica, que no es nada favorable, pueda ofrecer un consumo como este diésel ahora mismo en el mercado, sin ningún tipo, lógicamente, de hibridación especial, más allá de la hibridación ligera, que como os cuento en el vídeo, ayuda y ayuda bastante y forma parte de la clave de este consumo tan bajo, entre otras muchas cosas. Bueno, toda esta tecnología, al margen de que tienes la gozada de que ahorras un montón de combustible si conduces suave y además llevas la etiqueta eco, que es algo muy importante y que me gustaría subrayar. Es decir, hoy en día la gente, oye, me compro un diésel, Juan Francisco, hoy en día no me lo compro, ¿qué va a pasar con los diésel? Bueno, al margen de los asuntos de precio de combustible, que dependen más de la geopolítica que de la tecnología, lógicamente, está el asunto de que hoy en día un coche vale tanto como vale su etiqueta en términos de dónde puedes circular, cuánto pagas de impuestos, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual lo que hay que fijarse, sobre todo a la hora de comprar un sistema de impulsión, es en la etiqueta, que es lo que te valida y te permite entrar o no en los sitios y un largo etcétera. Que sea diésel al final, bueno, pues es importante, pero lo que marca eso es la etiqueta, no que utilice un combustible determinado u otro. Bien, dicho todo esto, ¿cómo va este CX60? De lo poco que hemos podido hacer y descubrir, te puedo decir que va muy bien. Al igual que pasa con la versión híbrida enchufable, es un vehículo que es claramente duro de suspensión y en algunos momentos tiende a ser incluso seco. El que busque el máximo confort posible de suspensión, que no piense en este coche como algo que es como una especie de alfombra voladora, que lo es muy fino y es muy suave, pero está pensado para responder bien en carretera, sobre todo. Tiene lo que tienen todos los Mazda, que es una muy centrada visión de que es un vehículo para satisfacer al conductor, y llama mucho la atención, por ejemplo, como un coche como este se inclina menos, a pesar de lo que podrías pensar por su tipo de carrocería, que muchos automóviles incluso que no son tipo SUV. Es brillante incluso, diría yo, en el control que tiene de la carrocería y en la solidez que le transmite al conductor a la hora de circular por una carretera de montaña, que le permite tener incluso cierto nivel de deportividad. Es uno de esos vehículos en los que no hay cabeceos, balanceos, y esa parte del confort del coche que también puede acabar perjudicándolo, no existe en este vehículo al final. Lo que tienes es un vehículo muy sólido, con unos niveles de acabado muy buenos, con todas las particularidades más que conocidas de Mazda, un volante que es una gozada de conducir y en definitiva un coche en el que da gusto estar aquí sentado, con ese matiz de que no es desde luego el que filtra mejor las irregularidades del terreno. Y luego tenemos el extra, eso se nota también, por ejemplo, en el tacto del pedal de freno, extraordinario, excelente. Nos quitamos de encima los, entre comillas, asuntos que tienen los vehículos fuertemente electrificados con el cambio del tacto del pedal, que hay puntos muertos, que a veces frena más, frena menos. Aquí tenemos un tacto duro y súper preciso. Y luego está el otro gran asunto, claro, que es el hecho de que llevamos un motor de 6 pucheros, que suena a motor de 6 cilindros. Es que de repente te encuentras con cosas que es como que hace tiempo que ya no encontrabas en vehículos que vas probando, ¿no? Y que son positivas igualmente. Es llamativo que tiene ese sonido típico de los motores de 6 cilindros diésel. A bajas revoluciones es más áspero, pero cuando lo llevas alto de vueltas, el motor entra claramente en el habitáculo, como puedes escuchar, y con un sonido muy bonito y agradable.
Teníamos la duda de si el sonido estaba amplificado en el interior por el equipo de sonido, y en Mazda nos han dicho que no entra por el equipo de sonido, pero sí que tiene un sistema de resonancia para que suene algo en el interior y puedas escuchar eso, que tienes un 6 pucheros, que no es un motor que destaque por tener un patadón, pero sí por tener una progresividad y un sonido muy agradable. Tienes el par máximo a 3000 vueltas, la potencia máxima la tienes a unas 3750 vueltas, pero aún así el motor de ahí hasta las 5000 vueltas empuja encomiablemente, no desfallece nunca, incluso entre las 4 y las 5000 revoluciones, que es algo ya menos habitual de encontrar en un motor diésel. Sigue empujando con fuerza y si te empeñas puedes llegar a las 5000 revoluciones usándolo con el modo manual, con las levas que tenemos aquí detrás del volante. Y recordad que todo esto lo tenemos además con un vehículo de propulsión que tiene cierta intención a veces de mover el culo según pisas con fuerza. Llevamos unos neumáticos Bridgestone que no tienen nada de especial. En condiciones de suelo muy mojado puede llegar a deslizar incluso la trasera, por eso, por la fuerza, por el par que tiene este vehículo, que como digo es una auténtica gozada de conducir, ya sea despacito o ya sea sacándole lo máximo que lleva en la parte alta del cuenta revoluciones que se puede llegar a explorar y se puede llegar a visitar. Por lo demás, además, este vehículo conserva la caja recién estrenada de Mazda de 8 relaciones, que tiene la característica de que no es una caja de cambios de convertidor de par, sino de embrague multidisco, que según el fabricante es más eficiente, y caja de cambios, todo el sistema de 48 voltios y la transmisión del motor van unidos conjuntamente en un mismo bloque. Igualmente también todo el sistema de descontaminación está compactado, el sistema de reducción catalítica, la SCR y el sistema de inyección de urea que tienen que tener estos motores hace que esté todo extremadamente compactado para mantener al máximo las temperaturas. El hecho de que el motor consuma tanto aire, tenga tanto aire en su interior, también es justamente, como os decía, por un control de las emisiones de óxido de nitrógeno, y según Mazda esto se nota porque en este vehículo hay que rellenar, o habrá que rellenar incluso menos de lo habitual, el sistema de urea, el sistema de AdBlue. No está todavía del todo definido en el mantenimiento cuánto va a ser los intervalos, pero me están hablando de que se podría acercar a los 20.000 kilómetros, lo cual sería una cifra, sería una meta muy buena. No os lo voy a negar, el CX60 Diesel me ha convencido, me ha parecido impresionante los consumos que se consiguen con el coche. Puede tener alguna cosa controvertida, como que Mazda haya decidido hacer el sonido del motor como si estuvieran muy orgullosos de él, apreciable dentro del interior, pero según los ingenieros de la marca forma parte de la filosofía de hacer un coche divertido para el conductor y que sea agradable de conducir, eso, para disfrutar conduciendo. Es un vehículo que tiene un chasis extremadamente sólido y eso se transmite con cómo se mueve el vehículo en las curvas. No es desde luego un vehículo ligero, pesa 1.800 kilos y eso pasa factura en una dirección que tampoco es especialmente directa, pero es un vehículo que tiene una capacidad para sujetarse y aguantarse con unas suspensiones tirando a duras claramente superior a la mayoría de los SUVs del mercado. Incluso me atrevo a decir que este vehículo balancea menos incluso que algunos vehículos, como os decía, que no son SUVs. Son todos características que buscan Mazda, puesto que se quiere posicionar como una especie de marca de lujo y deportiva con cierto toque de deportividad o conductor-céntrica al estilo BMW, por decirlo de alguna manera, y todos esos principios parece que son inamovibles en la filosofía del fabricante. Si todo eso te cuadra, desde luego este CX60 con etiqueta Eco y con esos consumos que pueden bajar de los 5 litros incluso si vas pendiente de cuál es la velocidad máxima en cada tramo de la carretera, se convierte en un vehículo que, despejado todo lo demás, tiene muchísimo futuro y muchísimo valor por delante, más allá, lógicamente, de lo que pueden ser los precios de los combustibles, que es algo que no depende de la ingeniería del vehículo. Nada más, queridos amigos, espero que lo hayáis pasado tan bien como me lo he pasado yo haciendo todo este test. Gracias por vuestra atención e interés y si no lo habéis hecho ya, suscribíos al canal. Hasta el siguiente, adiós.